No sé por dónde empezar. Llámenme Walter, y lo que estoy a punto de compartirles no es algo que pueda contar con facilidad. He pasado semanas debatiéndome si debería o no publicar esto. Quizás sea una traición a la confianza de un familiar, pero también siento que, de algún modo, debo hacerlo. Anderson, llamémosle así a mi familiar. Fue un hombre brillante, lleno de curiosidad y siempre obsesionado con trabajar y ser de renombre en el espectáculo de las máscaras. Trabajó durante décadas en una de las empresas más grandes y polémicas de México, Televisa. Sin embargo, hoy, apenas es una sombra de quién fue. Anderson fue diagnosticado con Alzheimer prematuro. Lo que más me inquieta es cómo los médicos dicen que su estado es peculiarmente acelerado, como si hubiera pasado por algo demasiado intenso para su mente. Cada vez que lo visito, lo veo perdido en fragmentos de recuerdos que ya no puede conectar. Y sin embargo, hay algo que nunca dejó de repetir con un hilo de voz. El chantero, Walter. El chanflero me lo llevó todo. Cuando me pidió ayuda para organizar sus cosas, encontré un diario escondido en el fondo de un viejo armario. Sus páginas estaban llenas de anotaciones desordenadas, párrafos tachados y dibujos temblorosos. Al principio pensé que solo eran los delirios de su enfermedad, pero mientras leía, algo me empezó a inquietar. Había detalles que no podían venir solo de su imaginación. Todo tenía una precisión escalofriante. Lo que leerán a continuación es un relato escrito por Anderson, mi tío. Lo transcribo tal cual, sin alterar ni una sola palabra, porque siento que este diario no es solo suyo, sino un testimonio que merece ser leído. ¿Fue real todo lo que escribió? ¿O es solo el resultado de una mente fragmentada? Esa respuesta no puedo dársela yo. Esto dice el diario. 12 de junio del 2001. Trabajar en una de las empresas más polémicas de México ya es de por sí riesgoso. Revelar algo tan delicado podría costarme la vida, más aún por eso confío en que esta libreta de memorias sea el único testimonio, y me haga recordar aquel inquietante momento, para al menos, tener evidencia de ese horrible suceso extraño, antes de que mi mente se desvanezca como la imagen de una señal perdida. Esto pasó a principios del año. Había logrado graduarme como licenciado en comunicación. Mi mente estaba llena de sueños, de esas ilusiones que te alimentan desde niño, que el éxito te espera a la vuelta de la esquina con un diploma en mano. Creí que mi vida sería un ascenso meteórico hacia la fama, que mi rostro brillaría en programas de televisión, entreteniendo a una audiencia que, por aquel entonces, aún adoraba la caja idiota. Nada podría estar más lejos de la verdad. La realidad golpea como un balde de agua fría. Conseguir trabajo fue una odisea. No fue sino gracias a contactos, que prefiero no mencionar, que logré entrar a una de las empresas más grandes de México, Televisa San Ángel. Sí, esa misma que ahora me aterra. Llegué con las esperanzas intactas. Pero el choque con el mundo laboral fue demoledor. Soñaba con ser un presentador carismático, un comunicólogo de renombre. En cambio, terminé siendo un simple ayudante, alguien que traía café, y corría mandados. Si no me necesitaban como secretario personal, me mandaban a archivar documentos o, peor aún, a limpiar. Era humillante. Pasé noches enteras luchando con mi orgullo, odiando cada minuto mientras el tiempo se escurría entre mis dedos como arena. Mi padre siempre decía que la juventud es fugaz, que se va en un abrir y cerrar de ojos. Y tenía razón. Sentía como la vida se escapaba mientras yo permanecía atrapado en una rutina insípida. Aunque el sueldo no era malo, no era suficiente. Quería más, necesitaba más. Fue esa ambición la que me hizo aceptar más responsabilidades. Mi jefe, un productor ególatra, comenzó a confiar en mí para tareas adicionales. Una noche, me pidió que devolviera unas cintas a la videoteca. Eran ideas recicladas para una telenovela en la que estaba trabajando. Esa noche, las oficinas estaban desiertas, los pasillos oscuros y silenciosos, iluminados solo por las cámaras de seguridad. La videoteca era inmensa, un laberinto de estantes que contenían el pasado y el presente de la televisión mexicana. Mientras guardaba las cintas en su lugar, mis ojos se detuvieron en una sección etiquetada con un letrero blanco. Chespirito. La nostalgia me golpeó de lleno. Frente a mí, una hilera interminable de cintas de VHS, perfectamente ordenadas, cada una con su número de episodio. Los estantes, de más de 3 metros de altura, estaban repletos de recuerdos de mi infancia. Me acerqué, fascinado. Comencé a contar los episodios. 309, 310, 311, 312. Y entonces lo vi.
Oculto tras el tubo metálico de un estante, había otro VHS, con una etiqueta blanca y el número 313. Mi curiosidad se disparó. ¿313? Estaba seguro de que el Chavo del 8 solo había tenido 312 episodios. Con algo de esfuerzo, logré sacar la cinta. Era vieja, amarillenta por los años. Lo que más llamó mi atención fue un papel que cayó de su interior al abrirla. Era una carta. El papel estaba gastado, las esquinas dobladas por el tiempo, sin embargo las letras eran claras. La caligrafía, temblorosa, parecía la de una mano anciana. El texto hablaba del paso del tiempo, de la fugacidad de la juventud, y de la cruel inevitabilidad de la vejez. Cada palabra destilaba melancolía, un abismo de emociones que contrastaba con la alegría del programa que recordaba de niño. Algo no estaba bien. No sabía en ese momento que lo que tenía en mis manos no solo cambiaría mi percepción de la infancia, sino que me arrastraría a un lugar del que, incluso ahora, deseo haber escapado. Tomé una fotocopia de la carta cuando llegué a mi casa, pero cuando todo sucedió decidí que era mejor transcribirla directo al diario, pues la tinta de los cartuchos se desvanece más fácil que la de las plumas. Esto decía la carta. A quien quiera escuchar mis últimas palabras. El tiempo es un ladrón cruel. Nos quita el brillo de los años dorados y nos deja con sombras de lo que alguna vez fuimos. Mi vecindad, aquella que alguna vez resonaba con las risas de niños que nunca crecían, hoy se siente vacía. Las puertas están cerradas, y el eco de los juegos se ha desvanecido. He dedicado mi vida a dibujar sonrisas en rostros desconocidos, a contar historias sencillas que escondían las complicaciones de la vida detrás de una risa, un tropiezo o una bofetada que nunca dolía. Pero como todo en esta vida, las historias también envejecen. Los personajes, que alguna vez fueron mis compañeros más fieles, se han ido, y con ellos se llevaron un pedazo de mi alma. Don Ramón, con su carisma inigualable, y Kiko, con su risa estridente, dejaron un vacío que no supe llenar. Intenté continuar. Intenté mantener viva esa magia. Pero el público no es fácil de engañar, y yo tampoco podía engañarme a mí mismo. Cada día que pasaba, la carga se hacía más pesada. El Chavo dejó de ser un niño travieso en una vecindad alegre y se convirtió en una máscara que me dolía usar. Años atrás, me dijeron que uno debe retirarse cuando todavía lo aplauden. No supe escuchar ese consejo. Me aferré al pasado, a la idea de que podía ser el mismo niño que comía ansioso una torta de jamón. Pero ahora entiendo que ese niño nunca existió, y yo tampoco soy el mismo hombre que alguna vez creyó que podía mantener viva la ilusión para siempre. Fue Enrique quien me ayudó a escribir este episodio final. Me dijo que no temiera mostrarle al público una verdad que yo mismo había intentado ocultar durante años. Su lente no buscaba la risa fácil. Buscaba la humanidad detrás de la comedia, el corazón roto detrás del chiste. Le di las riendas, y él me ofreció algo que nunca supe pedir: una despedida. Este episodio no está hecho para reír. No está hecho para recordar los días felices, ni para imitar lo que alguna vez fue. Es un espejo, un reflejo de lo que queda cuando las risas se apagan, y las luces del escenario se apagan para siempre. No sé si este episodio verá la luz del día, y quizás sea mejor así. Pero al menos, al escribir estas palabras, siento que estoy dejando ir una parte de mí que ya no puede sostenerse en pie. A ustedes, que alguna vez me dieron su tiempo, sus sonrisas y su cariño, gracias. Este es mi adiós, no solo como el Chavo, sino como el hombre que intentó hacerlos felices a través de la televisión. Espero que algún día me recuerden no solo por las risas, sino también por las lágrimas que intenté esconder. Con gratitud y pesar. Roberto Gómez Bolaños. Cuando terminé de leer la carta, noté que estaba firmada por el mismísimo Chespirito. Aquello me heló la sangre. ¿Por qué alguien como él dejaría una confesión tan cruda en una cinta perdida? ¿Qué era lo que lo inquietaba tanto como para reflejarlo en un episodio inédito? La curiosidad me devoraba por dentro. ¿Valía la pena arriesgar mi trabajo por una simple cinta? Una que, para colmo, pertenecía al programa número 1 de la televisión humorística. Pero había algo más. Ese nombre. Enrique. ¿Quién era? ¿Qué papel jugaba en todo esto? Mis pensamientos eran un enjambre de preguntas sin respuesta, pero pronto me di cuenta de que había pasado demasiado tiempo en la videoteca. No podía quedarme ahí. Si alguien me descubría, sería el fin. Actué por impulso.
Puse la cinta en la misma caja en la que había traído las demás, disimulándola entre los otros VHS. Así las cámaras no notarían que faltaba algo. Salí de la videoteca con los nervios a flor de piel, sintiendo cada paso como si el suelo retumbara bajo mis pies. El pasillo oscuro se hacía interminable, y el peso de lo que llevaba parecía aumentar a cada metro. Una vez en mi oficina, mi pequeño espacio como secretario, tomé mi maletín, lo abrí con manos temblorosas y guardé la cinta en su interior, asegurándome de que quedara bien oculta. Respiré hondo, tratando de calmarme, y salí de Televisa con el pulso acelerado, como si alguien pudiera detenerme en cualquier momento. Mi único pensamiento era volver a mi departamento. Necesitaba ver aquella cinta. Necesitaba saber qué era lo que Chespirito había querido mostrarle al mundo en su despedida. Al llegar al departamento, dejé caer el maletín sobre el sofá con la ligereza de quien cree haber robado un pedazo de historia. Tomé una copia de la carta como un recuerdo de mi osadía de haber violado las leyes del arrogante trabajo que empezaba a detestar, incluso en mi malicia quería enmarcarla para cuando me sintiera frustrado la viera recordando la vez que me salí con la mía. Hecho eso, proseguí a ir a la sala. Allí estaba, aquel VHS que ahora se sentía como un trofeo en mis manos, un secreto que había arrancado de las entrañas polvorientas de Televisa. Miré la cinta como si pudiera hablarme, como si entre las líneas del etiquetado gastado pudiera vislumbrar algo más allá de lo evidente. Me puse cómodo, y dejando caer mi cansancio sobre el sofá. La reproductora, un aparato común en aquel entonces, esperaba paciente como un cómplice silencioso. Tomé la cinta con cuidado, casi con reverencia, y la deslicé en la ranura. Escuché el característico zumbido del VHS siendo engullido, un sonido mecánico que siempre me había parecido reconfortante, como si el aparato murmurara que todo estaba listo para comenzar. Con un clic, el televisor cobró vida. La pantalla se encendió, primero en negro, y luego un parpadeo estático llenó la habitación. Me recosté, acomodándome como un espectador frente a la gran revelación, mi mente ya pintando imágenes de lo que estaba por venir. Es inédito, pensé. Inédito. La palabra resonaba en mi cabeza con un eco casi hipnótico. Allí, en mi pequeño rincón del mundo, estaba a punto de presenciar algo que había sido olvidado por todos los demás. Y entonces, la imagen comenzó con la familiaridad de las últimas temporadas de Chespirito, no obstante, algo estaba mal desde el primer fotograma. La clásica intro, siempre un toque liviano de humor y nostalgia, era ahora una sombra desdibujada de sí misma. Los dibujos caricaturescos, aquellos que alguna vez dieron vida y color a los personajes, estaban reducidos a bocetos a lápiz. No había rastro de alegría en ellos. Sus rostros, solemnes, observaban a la cámara como si algo les atormentara. El papel sobre el que estaban dibujados parecía envejecido, manchado por el tiempo con tonos amarillentos que me recordaban a la carta que leí antes. La música era reconocible, pero extraña. La melodía del Chapulín Colorado sonaba, aunque los instrumentos habían cambiado. Lo que antes era meloso y juguetón, ahora se transformaba en un lamento lúgubre tocado por un órgano que parecía desafinar en cada nota. Me vino a la mente la idea absurda de que alguien hubiese intentado hacer un especial de Halloween, pero el audio, distorsionado como si la cinta estuviera dañada, hacía evidente que esto no era un intento de comedia. Las imágenes eran borrosas, lavadas en tonos grises y sin brillo. Todo parecía ser producto de una cinta olvidada por años, víctima del tiempo. Entonces, una voz comenzó a hablar. No era la habitual, ni la de Chespirito ni la de algún narrador conocido. Era áspera, cansada, casi como si un viejo actor de doblaje hubiera sido arrastrado de su retiro para pronunciar aquellas palabras. Presentó a los personajes uno por uno, aquellos rostros que conocía tan bien, pero en este episodio no había ningún aviso de actuación especial ni de personajes nuevos. Cuando la voz ronca se acercaba al final, donde siempre aparecía el crédito a Roberto Gómez Bolaños, mi corazón se detuvo. El nombre Enrique Taboada emergió de la oscuridad, reemplazando el de Chespirito en la dirección más no en el guión. Todo se congeló. El eco de ese nombre resonó en mi mente, arrastrándome de vuelta a mis clases de cultura mexicana. Sabía muy bien quién era. La música, ya oscura y desentonada, se tornó aún más inquietante. Las notas parecían tambalearse, como si fueran a quebrarse en cualquier momento, mientras la pantalla se sumía lentamente en un negro absoluto. Entonces, el episodio comenzó. La cámara enfocó la vecindad. Esa no era la vecindad cálida y colorida de siempre. Estaba sumida en la penumbra, como si la noche hubiera caído sobre ella y nadie hubiera tenido la intención de encender las luces.
Las ventanas de las casas de Don Ramón y la bruja del 71 estaban oscuras, muertas. Solo la tenue luz que emanaba del hogar de Doña Florinda iluminaba débilmente el centro del patio. La cámara se detuvo en el barril del Chavo, y el silencio comenzó a pesar. El sonido de estática, un pitido agudo, cortaba el aire con incomodidad. Por momentos, podía escucharse el crujir del viento o el rechinar de una puerta distante, sonidos sutiles que solo amplificaban la tensión. Finalmente, el Chavo emergió de su barril de un salto. Algo estaba mal. Las arrugas de Roberto Gómez Bolaños, ahora detalladas como nunca antes, daban una sensación de desgaste, de peso. La cámara, en un zoom incómodo, resaltó cada línea de su rostro. El Chavo miraba a la cámara directamente, sus ojos clavados en ella durante segundos que se sintieron eternos, hasta que finalmente se sujetó del borde del barril, intentando salir. Fue entonces cuando el silencio se rompió. Un sonido resonó en el patio, un rechinar seco, como el crujir de huesos o el eco de pasos pesados. Venía del pasillo que conectaba al otro patio, y la cámara, como si fuera consciente de algo más allá de la escena, se enfocó en esa dirección. El Chavo tragó saliva con dramatismo, persignándose de manera exagerada, similar al episodio de los espíritus chocarreros. Pero había algo en la atmósfera que le quitaba todo el humor a la escena. Era terror disfrazado de comedia, un terror que no hacía reír. Entonces apareció. Una mano huesuda asomó desde el filo de la esquina de la casa de Don Ramón. Lentamente, con la parsimonia de un depredador, lo que se ocultaba tras la esquina comenzó a revelarse. Lo que vi me heló la sangre. Una figura alta y delgada emergió de la oscuridad. Portaba una máscara vieja y gastada, con arrugas profundamente marcadas y una sonrisa congelada, demasiado amplia, demasiado incómoda. Un sombrero grande cubría su cabeza, y su rostro estaba fijo no solo en el Chavo, sino en la cámara misma. Cuando habló, su voz era grave, tranquila, un susurro teñido de burla. No, tú ya no puedes hacer eso. Podrías quebrarte la cadera. El Chavo gritó, sobresaltado, y en ese mismo instante, su brazo derecho perdió fuerza, y el otro se contrae. Inmóvil, con la mirada fija. La garrotera. La figura desapareció en las sombras, y entonces, Doña Florinda emergió de su casa. Al ver al Chavo, murmuró con despreocupación. Otra vez le dio la garrotera. Llenó un traste de agua y lo arrojó sobre el Chavo, rompiendo el hechizo. Observaba fijamente, atrapado entre la extrañeza y el desconcierto. El Chavo, después de ser desencantado por Doña Florinda, permanecía sentado junto al barril, su rostro reflejando un miedo más profundo que el simple susto de un niño. Cuando Doña Florinda le preguntó el motivo de su terror, su respuesta fue rápida, casi automática. Lo vi otra vez, es el chanfleto. Viene por mí. El Chavo, tembloroso, escondió su rostro con el gorro, como si eso bastara para protegerlo. Pero Doña Florinda, en un gesto sorprendentemente calmado, se inclinó hacia él. No había regaño en su voz, solo una resignación que me pareció fuera de lugar en ese personaje. No le tengas miedo al chanfleto, Chavito, no lo evites. Acéptalo, al final, a todos nos llegará. Su tono era suave, casi maternal, pero cargado con un peso que no pude ignorar. El Chavo, todavía encogido, replicó con voz temblorosa. Desde que vi una imagen de él, siempre aparece. Doña Florinda suspiró y sacudió la cabeza como si reprendiera a un niño que había hecho algo travieso. Ya ves, no deberías andar viendo cosas que no debes. Ahora mejor ponte a jugar. Pero yo. No tengo ganas de jugar. Las palabras del Chavo cayeron como un eco vacío. Doña Florinda lo miró por un instante antes de responder. No importa, Chavito. Nadie juega para siempre. La tristeza del Chavo se hizo palpable, y sin decir más, Doña Florinda regresó a su casa y cerró la puerta tras de sí con un sonido seco y definitivo. El Chavo, cabizbajo, se acercó al lavadero y recogió su valero. La cámara enfocó el objeto. Una lata oxidada, con el palo ennegrecido como madera podrida. Intentó jugar con él, pero no había alegría en sus movimientos. Entonces, un viento fuerte sopló de repente, levantando periódicos viejos que danzaron en el aire como fantasmas. Las puertas de las casas chirriaron al compás del viento, y las luces de las ventanas de la vecindad, una por una, se encendieron solas, iluminando cortinas tras las cuales sombras parecían moverse. Mi atención se fijó en el barril del Chavo. Ahora lucía viejo, desgastado, con grietas que dejaban pasar un eco extraño cada vez que el viento se colaba por ellas.
El ambiente era sofocante, como si la misma vecindad estuviera viva y conspirando en su contra. Entonces, llegó ese sonido. El mismo rechinar de huesos y el eco de pasos pesados que había escuchado antes, pero ahora más cercano, más continuo. Era como si algo estuviera decidido a no detenerse. El chavo también lo notó. Tragó saliva y comenzó a caminar hacia el patio trasero, el origen de aquel sonido. Por primera vez, la cámara mostró el patio trasero y la fuente central, un lugar que rara vez se veía en la serie. La fuente estaba seca, las piedras cubiertas de musgo, y en el centro del patio, bajo la penumbra, él apareció. Era una figura inquietante, imposible de ignorar. Vestía ropa grisácea y holgada, remendada con parches aquí y allá, y un sombrero campesino antiguo cubría su cabeza. Pero lo que más destacaba era su movimiento. Bailaba lentamente en círculos, una danza melancólica y cadenciosa que parecía perpetua, como si su misma existencia estuviera ligada a ese extraño ritual. No hablaba, solo reía suavemente, un sonido que era más un susurro que una carcajada. La cámara lo captó desde una toma baja, haciéndolo parecer más grande, más imponente. Su máscara era aterradora en su realismo. Las arrugas, los surcos profundos de su rostro, y esa sonrisa inmóvil. Parecía que todo el presupuesto del episodio se había gastado en esa única pieza. El chavo, escondido tras la esquina de una pared, lo observaba con una mezcla de curiosidad y miedo. Finalmente, reunió el valor para hablar. ¿Y tú quién eres? La figura se detuvo abruptamente. Sus movimientos cesaron, pero su presencia parecía pesar aún más. Giró lentamente la cabeza hacia el chavo, y su voz, grave y resonante, llena de un eco imposible, rompió el silencio. Solo vengo a recordarles algo. Hizo una pausa tan larga que el silencio se volvió insoportable antes de continuar. El tiempo siempre pasa y nadie se escapa. Sus palabras eran lentas, como si cada una fuera un clavo que golpeaba el aire. La máscara del chanfleto parecía aún más viva mientras hablaba, y sus ojos, aunque inanimados, parecían perforar la pantalla. ¿Y tú? Has sido un niño por mucho tiempo. El chavo no respondió. Sus labios se movieron, sin embargo no emitieron sonido. Yo, desde mi lugar en el sofá, sentí un nudo formarse en mi garganta. El aire en la habitación parecía haberse vuelto más pesado, como si aquella figura no estuviera confinada al televisor, sino que de alguna manera su sombra había cruzado hacia mi mundo. El chavo permaneció inmóvil, sus ojos fijos en aquella figura que parecía más grande con cada segundo. El chanfleto no hacía más que mirarlo, y la máscara, con su sonrisa inmóvil, comenzó a parecer menos una máscara y más un rostro petrificado por el peso del tiempo. ¿Por qué vienes aquí? Preguntó finalmente el chavo, su voz temblorosa. El chanfleto inclinó ligeramente la cabeza, como un adulto paciente explicándole algo obvio a un niño. Vengo porque es hora, chavito. Ya sabes que no puedes quedarte aquí para siempre. El chavo retrocedió un paso, tal cual si las palabras lo hubieran golpeado físicamente. Pero antes de que pudiera responder, un sonido interrumpió la conversación. Era el chirrido de una puerta indicando la entrada de otro personaje acercándose. Lo que alguna vez fueron pasos alegres de la Chilindrina se acercaron, en un caminar y rostro perezoso. Chavito. Su voz era la misma, pero había algo en su tono que la hacía sonar más apagada, como si estuviera cansada de repetir el mismo llamado durante años. La Chilindrina cruzó el patio trasero con pasos lentos, sin parecer notar al chanfleto. El chavo intentó señalarlo, pero su brazo quedó paralizado en el aire. Cuando ella llegó hasta él, simplemente lo tomó de la mano y le dijo: Ven, chavito. Es hora de cenar. El chanfleto no se movió ni dijo nada, pero su presencia parecía llenar cada rincón del patio. Sus ojos, si es que tenía ojos detrás de la máscara, seguían fijos en el chavo mientras este, temblando, era arrastrado por su amiga hacia su hogar. Una vez dentro, la vecindad parecía más extraña de lo usual. Las sombras en las paredes eran más profundas, los colores más desvaídos, y la mesa humilde estaba puesta para una cena de su mismo valor. El chavo miró el plato frente a él. Un vaso de leche y una rebanada de pan duro. Come, chavito. Dijo su amiga, sentándose frente a él. Pero, ¿y el chanfleto? Preguntó el chavo, mirando hacia la puerta. Ella no respondió al principio. Simplemente lo observó, con un leve gesto de tristeza en el rostro. Él siempre estará ahí, chavito. La cámara hizo un corte brusco hacia el patio, ahora vacío. Pero el sonido del viento persistía, y, por un instante, la sombra del chanfleto cruzó fugazmente una de las paredes. La cámara hizo un corte hacia el interior. Doña Florinda estaba sentada en su mesa, arreglándose el cabello frente a un pequeño espejo.
La cámara enfocó sus manos, arrugadas y temblorosas. Cuando levantó la mirada hacia el espejo, una figura apareció detrás de ella. El chanfleto estaba ahí, inmóvil, con su sonrisa grotesca y sus ojos vacíos clavados en su reflejo. Doña Florinda no gritó, pero su expresión cambió. Era como si lo hubiera estado esperando. Él se inclinó ligeramente hacia ella, y su voz, como un susurro que parecía venir desde el fondo de un abismo, rompió el silencio. Siempre has querido que te vean joven, pero los espejos nunca mienten. El reflejo de Doña Florinda en el espejo empezó a cambiar. Su rostro se transformó lentamente en una versión envejecida, con el cabello completamente blanco y los ojos apagados. Ella apartó la mirada con un gesto de resignación, y el chanfleto extendió su mano hacia ella. Es hora. Doña Florinda se levantó, con movimientos lentos, y salió de la casa. El chavo la vio cruzar el patio en silencio, siguiendo al chanfleto hacia el portón de la vecindad. La cámara se detuvo en el rostro del chavo, lleno de confusión y miedo. Cuando el portón se cerró tras ellos, un sonido de viento envolvió el lugar, y el silencio se hizo más pesado que nunca. La Chilindrina y el chavo espiaban desde una rendija en la ventana de la casa de don Ramón. Afuera, el portón de la vecindad se cerraba lentamente detrás de Doña Florinda, el eco de sus pasos perdiéndose en la niebla. El chavo no apartaba la mirada, temblando de pies a cabeza. ¿Viste eso, Chilindrina? ¿Viste? Se fue, y ni siquiera se despidió. Expresó con la voz entrecortada, aferrándose al borde del marco de la ventana. La Chilindrina, sin responder, tragó saliva y volvió su atención al patio. Su rostro reflejaba miedo, pero también una especie de comprensión. De repente, un sonido extraño rompió el silencio. Era un murmullo apenas audible. La cámara se movió hacia la entrada de la vecindad. Allí estaba el profesor Girafales. Su figura parecía encorvada, su traje rasgado y cubierto de polvo. Un ramo de flores marchito colgaba de su mano. El chavo y la Chilindrina se escondieron detrás de la cortina mientras el profesor avanzaba lentamente hacia el centro del patio, murmurando palabras que no se alcanzaban a escuchar del todo. El chanfleto apareció detrás de él, saliendo del portón con un sonido seco y característico, como si arrastrara cadenas invisibles. El profesor se detuvo al escucharlo. Lentamente giró la cabeza, y al ver al chanfleto, su rostro se llenó de pavor. Eres tú. Murmuró con voz temblorosa. El chanfleto inclinó la cabeza, con esa sonrisa siniestra que parecía una máscara viva. Has cargado con tantas palabras, maestro. Tanto que enseñar, tanto que ocultar. Pero ya no hay más clases, ¿verdad? El profesor apretó el ramo de flores contra su pecho. Las hojas caían al suelo, desmoronándose como cenizas. ¿Qué quieres de mí? Preguntó, aunque su voz no tenía la fuerza habitual. El chanfleto dio un paso adelante, sus movimientos calculados, como si bailara al ritmo de un reloj invisible. No es lo que yo quiera, Girafales. Es lo que ya sabes. Es hora de colgar el sombrero, de cerrar el cuaderno, de dejar a los niños. Ellos también se irán pronto. El profesor bajó la mirada, y un suspiro pesado escapó de sus labios. Siempre supe que este día llegaría. He visto a tantos niños crecer. Alejarse. Y ahora me toca a mí, ¿no es así? El chanfleto asintió lentamente, extendiendo una mano hacia él. Hazlo por ti, maestro. Ellos entenderán. El profesor Girafales se quitó el sombrero, colocándolo sobre su pecho con reverencia. Miró hacia el barril vacío del chavo, donde solía verlo jugar, y sonrió con tristeza. Adiós, vecindad. El chavo, desde la ventana, gritó desesperado. No, maestro. No se vaya. El profesor no respondió. Dio un paso hacia el portón, donde la niebla parecía danzar como un espectro. El chanfleto caminaba a su lado, sus pasos resonando en la vecindad vacía. Cuando cruzaron el umbral, el portón se cerró de golpe, y el eco dejó un silencio aplastante. El chavo se dejó caer en el suelo, cubriéndose el rostro con las manos. Se fue. También se fue. Murmuró entre sollozos. La Chilindrina cerró la puerta y se quitó los lentes, dejando que sus ojos se llenaran de lágrimas. La cámara hizo un enfoque detallado en su rostro sin maquillaje, mostrando cada arruga y línea que antes no eran tan evidentes. Chavo, tal vez. Tal vez el chanfleto tenga razón. A lo mejor ya no es nuestro lugar. Ya no somos niños. El chavo alzó la vista, con los ojos rojos de tanto llorar. ¿Qué dices, Chilindrina? ¿Qué estás diciendo? Claro que somos niños. Siempre lo hemos sido. La Chilindrina se arrodilló junto a él, tomándolo de las manos. No, chavo. Mírame.
Mírate. ¿Cuánto tiempo más podemos seguir aquí, fingiendo que nada cambia? El chavo negó con la cabeza, apartándose. Yo no quiero irme. No quiero. En ese momento, la puerta de la casa de don Ramón se abrió lentamente, sin que nadie la tocara. La cámara mostró cómo una sombra oscura se proyectaba en el umbral. El chanfleto estaba ahí, observándolos con esa mezcla inquietante de carisma y amenaza. No todos están listos para aceptar el cambio, comentó con su voz suave, ladeando la cabeza mientras caminaba hacia ellos. La chilindrina se puso de pie, temblando, pero sin apartar la mirada del chanfleto. ¿Entonces seguimos? Preguntó con melancolía, aunque su voz estaba quebrada. El chanfleto dio un paso más, deteniéndose justo frente a ella. Todo tiene su tiempo, su lugar. Y su final. Tú lo sabes, ¿verdad, chilindrina? Ella asintió lentamente, con lágrimas en los ojos. Sí, lo sé. El chanfleto extendió una mano hacia ella. Ven conmigo. La cámara enfocó al chavo, quien miraba aterrorizado, apretando sus puños. No, chilindrina. No te vayas con él. No lo hagas. Ella volvió su mirada hacia el chavo, y con una sonrisa triste, le respondió. Tal vez no sea tan malo, chavo. Tal vez. Es hora de crecer. El chavo retrocedió. No quiero crecer. No quiero que te vayas. La chilindrina miró al chanfleto y luego volvió al chavo. ¿Sabes qué, chavo? Te voy a esperar al otro lado. Pero tienes que decidir tú solo. El chanfleto observó la escena con paciencia, y la cámara cortó a negro mientras se escuchaban los pasos de la chilindrina cruzando la puerta. Un silencio inquietante envolvía a la vecindad. La cámara hacía un recorrido pausado por el lugar, ahora vacío y desolado. Las flores de las macetas estaban completamente marchitas, los muros mostraban grietas profundas y las paredes, antes coloridas, lucían desteñidas. Los tanques de gas, oxidados, parecían haber estado allí durante décadas. Un sonido de estática comenzó a escucharse, débil al principio, pero con cada transición de toma se volvía más fuerte, acompañado por los sollozos desgarradores del chavo, provenientes de la casa de don Ramón. El chavo estaba sentado en el suelo, abrazando el sombrero azul de don Ramón como si fuera su único refugio en el mundo. Sus manos apretaban el sombrero con fuerza, mientras su rostro estaba enterrado en él, ocultando sus lágrimas. Don Ramón, Kiko. Susurró entre sollozos, como si esperara que al mencionarlo, su figura apareciera de nuevo para consolarlo. De repente, un ruido seco resonó fuera de cámara. La puerta de la casa se abrió lentamente, dejando entrar un frío escalofriante. La cámara se movió hacia la entrada, donde el chanfleto estaba de pie, observando al chavo con su mirada fija y sonrisa perturbadora. Chavo, ya es hora, expresó con una voz que mezclaba autoridad y siniestra calma. El chavo levantó la mirada, sus ojos hinchados por las lágrimas. No. No quiero irme. Yo no quiero ser grande. El chanfleto dio un paso dentro de la casa. Sus movimientos eran lentos pero cargados de una presencia imponente, llenando el pequeño espacio con su sombra. No puedes quedarte aquí para siempre. Los juegos terminan, los niños crecen. Y tú no eres la excepción. El chavo retrocedió hasta quedar arrinconado contra una pared, abrazando con más fuerza el sombrero de don Ramón. No. No quiero quedarme. No me quiero ir. El chanfleto inclinó la cabeza, su sonrisa desvaneciéndose por un momento. Luego, en un tono que recordaba a un adulto regañando a un niño, agregó. ¿Otra vez siendo tan terco? Bueno, tenía que ser el chavo del 8. El chanfleto se abalanzó hacia él de repente. La cámara tembló ligeramente, capturando al chavo intentando defenderse con manotazos desesperados. Por un instante, los movimientos del chavo parecieron cómicos, como si fuera una típica escena del programa, pero el ambiente sombrío y la presencia del chanfleto hacían que la situación resultara profundamente perturbadora. El chanfleto soltó una carcajada inquietante mientras lo sujetaba por una pierna. Vamos, chavo. Es hora de dejarlo todo atrás. La cámara mostró el patio vacío mientras los gritos del chavo resonaban por todo el lugar. No. No me quiero ir. Déjame. Déjame. El sonido de sus protestas se iba apagando mientras el chanfleto lo arrastraba fuera de la vecindad. La cámara siguió sus pasos hasta el portón, que se abrió lentamente por sí solo, revelando un exterior cubierto de densa niebla. El chavo seguía forcejeando, su voz aguda y temblorosa ahora un eco que parecía desvanecerse en el vacío. No quiero irme. No quiero ser grande. El chanfleto, con esa mezcla de carisma y amenaza, le respondió suavemente. Ya es hora. Todos tienen que dejar la vecindad alguna vez.
La niebla los envolvió, y el portón se cerró con un golpe seco, dejando el patio completamente vacío. En la última toma la cámara enfocó el portón, ahora inmóvil, mientras el viento soplaba con fuerza, moviendo la niebla que se filtraba por debajo de la puerta. En el suelo, justo frente al portón, quedó abandonado el viejo gorro del chavo. El sonido de un reloj marcando las horas se hizo presente, cada campanada más fuerte que la anterior. Con la última campanada, la imagen se desvaneció a negro. Unos segundos de silencio absoluto precedieron a la aparición de un mensaje en pantalla. La infancia es un lugar al que nunca regresamos, pero que siempre nos acompaña en los rincones más oscuros de nuestra memoria. El episodio terminó como un susurro perdido en el viento, sin un cierre, sin un nombre. La pantalla quedó en negro, y un vacío denso me invadió, como si algo en mí hubiera sido arrancado. No había créditos, solo silencio, un silencio que se sentía vivo, un eco de algo incompleto. Quise olvidarlo, dejar el VHS donde lo había encontrado, pero la imagen del chanfleto permanecía, atrapada en mis pensamientos, como una sombra que no se apaga al encender la luz. Después de pensar en eso esperé los créditos, una señal de cierre, un alivio que no llegó. La pantalla permaneció vacía, inmóvil, sin los nombres que deberían haber coronado el trabajo de Taboada y su equipo. Era como si el episodio mismo no quisiera ser reclamado por nadie, como si hubiera escapado de sus creadores, dejando atrás solo preguntas. ¿Quién era el chanfleto? Esa duda se clavó en mi mente como una espina invisible. Apagué el televisor, pero la incomodidad me acompañó hasta mi cama. Cerré los ojos, pero el silencio me pareció demasiado pesado, demasiado lleno de algo que no podía nombrar. Entonces, llegaron los sueños. Era como si mi mente se hubiera convertido en un teatro de sombras. La máscara del chanflero flotaba en un espacio vacío, suspendida en una niebla espesa. No hacía nada, no hablaba, no se movía, pero su presencia era asfixiante. Sentí que me observaba, que esperaba algo de mí. Desperté con el corazón latiendo en mi garganta y la sensación de que algo se había llevado un pedazo de mí durante la noche. A la mañana siguiente, arrastré mi cuerpo cansado de vuelta a Televisa. Intenté concentrarme en el trabajo, pero las imágenes del episodio seguían apareciendo en mi mente, insistentes, como si fueran recuerdos de algo que nunca viví. Mi jefe, ajeno a mi estado, me pidió revisar más cajas de cintas viejas para proyectos de refritos. Obedecí mecánicamente, apilando los casetes como si cargara piedras en un río interminable. Entre ellos, escondí el VHS del episodio, regresándolo al lugar donde lo había encontrado, como si al devolverlo pudiera borrar la experiencia. Pero no funcionó. Los días siguientes se convirtieron en un mosaico de fragmentos. Momentos en los que estaba seguro de que todo era un simple trabajo más, se mezclaban con episodios de extraña claridad, visiones de lugares que nunca había visitado, conversaciones que nunca había tenido. Era como si mi mente estuviera llena de recuerdos que no eran míos. Las lagunas mentales se volvieron más frecuentes. Un día me descubrí parado frente a la entrada del archivo de Televisa, sin recordar cómo había llegado allí. La sugerencia de mi médico fue clara: es estrés acumulado. Descansa, aquí tienes algo para relajarte, pero incluso mientras sostenía la receta en mis manos, sabía que no era suficiente. El episodio seguía acechándome, como si me llamara desde algún rincón oscuro de mi memoria. Fue entonces cuando decidí investigar. Pero toda investigación tiene su riesgo. En una esquina olvidada del archivo, entre papeles polvorientos y carpetas amarillentas, encontré un contrato. Era un acuerdo firmado por Taboada, pero lo que llamó mi atención fue una cláusula inusual, escrita en un lenguaje casi arcano. Un nombre resaltaba entre las palabras. Don Mateo. Había anotaciones en los márgenes, escritas con prisa, como si el autor hubiera querido vaciar su mente antes de que los pensamientos lo devoraran. Mateo insistió en usar su propia máscara. Nadie más podía tocarla. Las palabras se quedaron grabadas en mi mente mientras bajaba a las bodegas de utilería, buscando algo que ni siquiera sabía si existía. Y allí estaba. El traje y la máscara del chanfleto, olvidados entre maniquíes desnudos y decorados rotos. La máscara parecía aún más siniestra en persona, con sus bordes agrietados y su expresión fija, congelada en una mueca imposible de descifrar. La toqué, sin saber por qué, y entonces lo sentí. Un zumbido, un eco que no venía de mis oídos sino de algo más profundo. Había risas, lejanas pero claras, y un susurro que no pude entender, pero que llenó mi cuerpo de una fría certeza. No debía estar ahí.
Me alejé rápidamente, pero cuando giré para mirar una vez más, la máscara ya no estaba donde la había dejado. Mis manos temblaban mientras abandonaba la bodega, pero lo peor estaba por venir. Esa noche, las lagunas en mi memoria se hicieron abismos. Momentos enteros desaparecían, como si alguien estuviera arrancando las páginas de mi vida. Mi médico habló de la posibilidad de Alzheimer, una sombra que podría consumir mi mente en los años por venir. Pero yo sabía que no era eso, era él. La máscara, el episodio, el chanfleto, todo me seguía, y yo no podía detenerlo. El día que busqué a un técnico retirado que participó en episodios del Chavo del 8, la desesperación me guiaba como un faro en medio de la tormenta. Me habían dado un nombre, un hilo tenue en una madeja de secretos, y no podía dejarlo escapar. Lo hallé en un rincón olvidado de la ciudad, en una casa de asilo que parecía tan cansada como su ocupante. Su mirada era la de alguien que había visto demasiado y que había jurado no hablar de ello nunca más. Al principio, fue renuente. Cada pregunta que le hacía rebotaba contra un muro invisible de silencio. Pero algo en mi insistencia debió quebrarlo. Sus ojos se fijaron en los míos, cargados de advertencia. Hay cosas que es mejor no saber, muchacho. Taboada y Roberto tenía sus razones para guardar ese episodio. Razones que no vas a querer entender. Su voz era baja, casi un susurro, pero sus palabras golpearon como martillos. Me contó de un hombre llamado Mateo, un chamán, un brujo que según decían había cruzado el umbral entre lo mundano y lo imposible. Don Mateo, así lo llamaban, había insistido en usar su propia máscara, su propio traje, y desde el momento en que llegó al set, todo había cambiado. Mismas declaraciones que el papel. Contó también que durante la producción, los focos estallaban sin motivo. Los micrófonos captaban risas que nadie había emitido. Y los actores ellos sentían una presencia, incluso cuando Mateo no estaba cerca. Algunos abandonaron la filmación. Otros fingieron no notar nada, pero según el técnico, el miedo estaba ahí, latente, como un veneno que iba envenenando a todos poco a poco. Cuando le pregunté por qué nadie había hablado antes de esto, simplemente me miró con lástima. Porque no todos lo recuerdan para contarlo. O cuentan otras cosas que los otros nunca vieron. Cuando tuve la oportunidad de ver el episodio de nuevo, pude observar que la misma máscara movía la boca o las arrugas de su frente, y escuchar el efecto de risas las cuales para ese entonces Roberto las había quitado. Esa fue la última vez que lo vi. 2 días después, intenté llamarlo, pero me dieron una lamentable noticia. Una cuidadora del asilo me dijo que había fallecido debido a un derrame por su presión arterial. Algo en mi interior supo que no era una coincidencia, que un hombre no puede fallecer así de un día para otro. Entonces, comenzó mi paranoia. Al principio, eran pequeñas cosas. Luces que parpadeaban en mi casa, la sensación de ser observado cuando estaba solo. Pero pronto, esas sombras tomaron forma. Comencé a ver destellos de la máscara del chanfleto en los reflejos de las ventanas o en el rabillo de mi ojo. ¿Estaba perdiendo la cordura? Mi médico pensaba que sí. Paranoia inducida por estrés, dijo, mientras escribía otra receta. Necesitas descansar, Anderson. Descansar. ¿Cómo podía hacerlo cuando mi mente me traicionaba constantemente? Había días en los que todo parecía normal, en los que incluso podía reírme de lo absurdo de mis temores. Pero entonces, había noches en las que mi memoria se deshacía como arena en las manos. Me encontraba escribiendo frenéticamente en un diario, tratando de capturar cada detalle del episodio antes de que se desvaneciera, antes de que la niebla en mi mente volviera a cubrirlo todo. Fue en uno de esos días de aparente lucidez cuando encontré los documentos clasificados. No eran fáciles de obtener, pero mi posición en Televisa me daba acceso a ciertos archivos restringidos. Lo que descubrí me heló la sangre. Había registros de personas que habían visto el episodio. Algunos habían caído gravemente enfermos poco después, con diagnósticos terminales, lagunas mentales, y amnesia. Otros, inexplicablemente, se habían recuperado de dolencias incurables. Era como si el episodio tuviera un poder sobre ellos, algo que iba más allá de lo racional. Cuando intenté hacer copias de los documentos, fui interrumpido por un ejecutivo, creo yo, porque tenía traje. Su expresión era grave, sus palabras un susurro urgente. Deja este tema, Anderson. Por tu propio bien. Rostro que por más que busqué en las instalaciones no volví a ver. Esa noche, recibí una llamada anónima. La voz al otro lado era calmada, casi amable, pero el mensaje era claro. Deja de buscar. Al principio, pensé que eran coincidencias, pero los accidentes comenzaron. Una caída en las escaleras de mi trabajo que me dejó con un esguince. Un impacto en el parabrisas de mi coche que apareció de la nada mientras cruzaba la calle.
Era como si alguien, o algo, estuviera intentando silenciarme. Finalmente, entendí que no podía seguir. Después de casi un año en Televisa, renuncié. Dejé la ciudad, mudándome a un lugar donde nadie conocía mi nombre ni mi historia. Traje conmigo solo lo esencial y, por supuesto, el diario en el que había escrito todo. Ahora, sentado frente a ti querido diario, relato mi experiencia con la esperanza de que mi memoria no se deteriore en la trampa que me devoró. No sé si fue el episodio, la máscara, o simplemente mi mente jugando trucos crueles, pero sé una cosa. Hay historias que están destinadas a quedarse en la oscuridad. Y yo, sinceramente, no puedo garantizar que salga bien de esta. Han pasado días desde que terminé de leer el diario de mi tío Anderson. No ha sido fácil. Mientras escribía, sentía que su voz resonaba en mi cabeza, como si estuviera sentado a mi lado, guiándome en cada palabra. Pero ahora que todo está dicho, no puedo evitar sentir un peso sobre mis hombros, una inquietud que no logro explicar. ¿Todo esto fue real? ¿Es el resultado de los delirios de una mente fragmentada por una enfermedad implacable? La lógica me dice que son solo historias de un hombre que se perdió en su propia psique, pero hay noches en las que, mientras leo sus notas o recuerdo sus palabras, siento que alguien me observa. O quizá algo. Lo más difícil es visitar a mi tío. Su mirada está vacía, sus recuerdos le han sido arrebatados, y sin embargo, de vez en cuando balbucea cosas que me ponen la piel de gallina. La máscara, no debí tocarla, él no me olvida. Anderson no es el hombre que solía ser. La enfermedad ha consumido todo lo que lo hacía único, pero en esos instantes de lucidez, parece atrapado en un bucle eterno, reviviendo aquello que lo marcó para siempre. Decidí compartir esta historia porque siento que alguien debe saber lo que ocurrió. Tal vez no sea más que un ejercicio de catarsis para mí, una forma de liberar el miedo que ahora también llevo dentro. Pero si alguna vez encuentran algo relacionado con el chanfleto, o con ese episodio perdido, mi única recomendación es, no lo toquen. No lo vean. Y, sobre todo, no intenten buscar respuestas. He aprendido que algunas verdades son demasiado oscuras para ser reveladas. Pero, caigo en un dilema de no revelar esto a la luz, podría tomar desprevenido a los incautos que logren encontrar el episodio. Si lo que Anderson vivió fue real, no voy a correr el riesgo de que alguien más caiga en lo mismo. No quiero dejar rastro alguno. Si lo que Anderson vivió fue real, no voy a correr el riesgo de que alguien más caiga en lo mismo. Esto es todo lo que puedo decirles. Espero que esta historia quede en el olvido, como debió haber quedado desde el principio. Por ahora, me despido. Si algún día ven un episodio extraño de Chespirito que inicia tal cual si relató, sepan que lo único que quise fue advertirles. Más allá de eso, no esperen buenas cosas. Atentamente, Walter.